Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Bernardo Iacone, soy integrante nuevo en el equipo de docentes en esta querida Universidad del Este. Vamos a iniciar el segundo trabajo. Antes de leerte las pautas que también están por escrito, quizás hablar de algunas recomendaciones en generales que vimos de la primera entrega. Para poder, bueno, continuar un poco con este trabajo práctico número 2. En lo personal, algunas cuestiones que observé, los temas son muy interesantes, vienen con un trabajo previo a esas ideas por lo general, así que ya es un recorrido metodológico y bibliográfico interesante, así que bueno, felicitarlos, son temas muy importantes. Quizás las recomendaciones en general que hemos marcado, que el único fin que tienen es que, bueno, sigan en este proceso de crecimiento, y apuntando, digamos, a una culminación final de toda esta trayectoria que ustedes tienen y que ese trabajo final tenga, bueno, esa construcción final de todo esto que ven haciendo tenga cierta utilidad a la hora de que efectivamente, bueno, presenten el día de mañana esta tesis o tesina. Como recomendaciones en general hemos visto temas que son interesantes, ¿sí? Pero que quizás son demasiado amplios y es necesario recortar el tema, ¿sí? Por ejemplo, una cosa es trabajar el porqué de la cuestión inclusiva, trabajar la diversidad, por ejemplo, y eso a la hora de la investigación académica es interesante porque uno analiza las bibliografías. Pero en la cuestión investigativa, esto es clave. ¿Qué investigaríamos del ser de la discapacidad, el ser de la diversidad? Estaríamos hablando, por ejemplo, del rol, no sé, docente específico para la confección de una escuela inclusiva. Bueno, pero ¿qué rol docente vas a investigar? ¿De qué área? El equipo en realidad es interdisciplinario, digamos qué actor vas a investigar, de qué nivel, de qué área, como les digo, de qué escuela, a qué escuela vas a investigar. De esta manera entonces uno recorta el tema y por ejemplo dice, bueno, la importancia de la gestión directiva para la confección de proyectos pedagógicos de inclusión en el nivel secundario de tal escuela o de tal barrio o de tal ciudad, pero digamos, uno efectivamente tendría que investigar, entonces no vamos a investigar en 10, 15, 20 escuelas. Por eso hablamos de recortar el tema. Es mucho más fácil si ese tema que vos querés investigar ya contás con una estadística. Entonces también estaría bueno ver, bueno, antes de qué querés investigar, ver si por ejemplo tenés un observatorio de escuelas de educación, hay centros e instituciones de investigación que elaboran estadísticas, entonces vos ya sabrías, por ejemplo, si vas a investigar en TICs de la educación, hay muy interesantes análisis e índices estadísticos que dicen, bueno, por ejemplo, la mayor parte de los estudiantes utilizan el WhatsApp, ¿no? Hay un porcentaje, uno piensa que por ahí es el porcentaje amplio que utilizan, mayoritario, es por ejemplo por el Zoom o por las videollamadas, no, era el WhatsApp, según esta investigación. Entonces ahí ya no tendrías que encuestar a 100 escuelas, ya tenés y ya partís de un dato cuantitativo. Entonces, recortar el tema puede ser clave a la hora de que vos físicamente tengas que investigar. Algunos trabajos también vienen con esta cuestión anfibia de que parecen un trabajo académico, por ejemplo, trabajar el ser de la diversidad, el ser de las TICs en la educación, o parecen quizás una planificación. Por ejemplo, voy a realizar tal cosa. En un principio, lo que se solicitaba en este primer trabajo es el tema de investigación, cuáles son los objetivos que tendrías de esa investigación y la justificación, el porqué de esa investigación, el estado de la cuestión, ¿sí? Actualmente podemos observar que esta problemática que se encuentra en tal lado, es necesario la investigación para poder dar datos a esta problemática y de esta manera poder revertirlo. Bueno, eso sería, por ejemplo, una interesante justificación. Entonces, en un principio, digamos como recomendaciones, acortar el tema significa hacerlo más puntual, ¿sí? Capaces, pasible de ser investigado, por ejemplo, por una persona, ¿sí?
Si va a ser muy amplio, bueno, fíjate si primero ya contás con estadísticas hechas por instituciones. Si vas a entrevistar vos, bueno, está bien, puede ser, pero ¿qué fuerza tendrías de entrevista? ¿Sí? Hasta 20, 30 personas, ¿sí? ¿Cómo analizarías esos datos? Entonces, en un principio estamos hablando de esto. Por otro lado, algunas cuestiones que tienen que ver con lo bibliográfico, ¿sí? Desde la gestión educativa es muy importante la actualización en materia de bibliografía. Hablamos de estudiante y no de alumno, y hay una cuestión que hace a la gestión educativa con respecto a cómo ves a la persona que se encuentra aprendiendo, ¿verdad? ¿Es un estudiante o es un alumno? Son como dos cuestiones diferentes. El alumno hay una definición que habla de que necesita ser iluminado, y la del estudiante tiene otra connotación un poco más progresiva en materia de derechos estudiantiles. Entonces es importante, si bien parecen cuestiones que son eufemismos, es importante estar al día en materia de bibliografía. También una cuestión importante, menos importante quizás, pero que hace a la cuestión académica, tiene que ver con el formato en el cual se entregan los trabajos. Yo lo que voy a hacer en un segundo video les voy a enseñar un poquito o compartir mis experiencias con respecto a la utilización del Word, cómo elaborar una cita, algunos ejemplos de cómo citar algunas cosas, quizás cómo correr bien los márgenes, cómo tendría que estar bien. En general va a tener conceptos muy generales y otros un poco más específicos, así que por si las dudas yo te recomiendo que lo veas. Bueno, en conclusión es esa, tiene que ver con recortar el tema de investigación, hacerlo más puntual, pasible de ser investigado por ustedes, y que aporte a la comunidad, ¿sí? Bueno, esta problemática de esta escuela, ¿sí? La importancia del rol directivo en esta problemática puntual del nivel secundario de tal ciudad o de tal escuela o de tal 3 escuelas que tienen el mismo problema. Y si uno quiere hacer una investigación más puntual, por ejemplo el rol directivo durante las problemáticas de convivencia escolar, bueno, utiliza entonces estadísticas ya elaboradas por instituciones. En esta segunda entrega, ahora sí, nosotros lo que le vamos a pedir, sí, digamos, es, basándote en el tema de interés de tu tesina, este tema que vos querés investigar, elabora un instrumento. O sea, ¿qué instrumentos vas a utilizar para acceder a ese objeto de estudio, a ese tema que vos querés? ¿Cuál es el instrumento? Si vos no contás con ningún instrumento, acá dice en el segundo puntito del trabajo, dice que si no contás instrumentos para esta investigación, bueno, fíjate de pensar en entrevista, preguntas para un grupo focal, si focalizado, bueno, grupo de 13 años de tal escuela, o una organización de guía de observación estructurada, ¿no? Bueno, voy a observar esto y me hago una guía bien puntuada. Bueno, si ya tenés un instrumento o vas a utilizar alguna de estas que te dije recién, entrevista, pregunta, organización de guía de observación, bueno, fíjate de analizarlo a la luz de los autores de esta unidad 2 que te proponen acá en el trabajo. Luego de esto tenés que fundamentar el por qué seleccionaste ese instrumento, o sea, qué argumento. Voy a utilizar tal instrumento porque considero que para acceder a este camino de investigación, a este objeto de investigación, voy a facilitar los datos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo tienen que hacer este trabajo? Tiene una primera parte, un contexto, ¿sí?, de aplicación. Bueno, este instrumento será aplicado ¿en dónde? ¿En qué ciudad? Específicamente en qué espacio físico. Va a ser virtual, va a ser, bueno, bien focalizado el lugar donde vas a aplicar este instrumento para acceder a tu investigación. ¿Qué actores o destinatarios? ¿Sí? Este instrumento, si es entrevista, va a ser aplicado a, no sé, qué personas. La fecha, o sea, la temporalidad que podría abarcar este instrumento, y la descripción del instrumento según estos autores que te dije. Analizalo, el instrumento que elegiste, las preguntas o lo que fuere, analizalo a la luz de los autores que te proponen acá.
Entonces, en un principio, el tema, en el caso que el tema sea el rol de los directivos ante conflictos de convivencia escolar en tal escuela, de tal lugar y en el área secundaria, el instrumento puede ser, por ejemplo, una serie de preguntas a un grupo focal, estudiantes de 14 años de tal escuela. Les voy a determinar este tipo de preguntas. ¿Por qué voy a hacer preguntas? Ahí viene la fundamentación. Cuánto tiempo me va a ocupar, y la fundamentación, acordate de utilizar los autores que tenemos ahí. Bueno, esta aclaración espero que les haya servido. Cualquier cosa no duden en consultarme, pero bueno, nos faltará por supuesto la clase donde se explicará también ahí. Les mandamos un saludo grande con el equipo de docentes, espero que se encuentren bien. Como les decimos, se trata de llevarles tranquilidad. La investigación tiene que ser por gusto. Es un aporte que ustedes le harían en la comunidad, es un camino personal que harías. Hay problemáticas a tu alrededor, seguramente, de las cuales como buen gestor en educación los vas a querer afrontar junto con un equipo. Entonces, esto tiene que ser algo que te interese, que te mueve, que te guste, y que quieras transformar. Les mandamos un saludo grande.